Si querés reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Bien, el gobierno dice que Bolivia está en peligro de entrar en la lista de los países desconfiables si no aprueba la ley, las leyes, el paquetazo que está queriendo imponernos. Yo el día de hoy en la mañana decía, el Gafilat lo que debiera hacer, o la Gafi, el Gafi, lo que debieran hacer es decir, bueno señores, me siento con ustedes y le hacemos la ley y no ligamos todos los delitos juntos para tener poder político y para presionar de la manera que presionamos. Lamentablemente para nosotros el gobierno tiene otra lógica y va atrás de ella y nos pone de peligro al otro, a la Gafi, y no solo eso, sino que Gafi dice, en diciembre nosotros vamos a dar nuestro examen. ¿Por qué nos llaman un montón de incapaces que hay en los funcionarios internacionales que vengan aquí, se sienten y digan con la oposición, a ver señores, miren esto es lo que se puede hacer, no con el oficialismo? El oficialismo busca ligar todas las cosas, tener la Junta con un paquete de leyes para presionarnos políticamente a todos. Y si a eso le suma el Poder Judicial, estamos listos y jodidos. Y entonces no nos da la gana, como corresponde. ¿Qué dijo Gary Julio Alberto Prado Araúz? ¿Cómo logramos entender esto? Se habla de la presión que tuviese la Gafilat para que Bolivia tenga una ley que controle las ganancias o la legitimación de ganancias ilícitas, el lavado de activos. ¿Es tan así? ¿Es posible que este organismo nos presione tanto, digamos? A ver, el Gafilat es un grupo de naciones que se han unido para participar de este control de las actividades financieras en relación a otro grupo internacional que es el Gafi, ¿no? Un grupo de acción financiera internacional. El Gafilat es de Latinoamérica y no existe esa presión ni existe esa posibilidad de sancionarnos, porque no es una instancia que sancione, pero puede hacer recomendaciones muy duras para Bolivia si incumple con algunos de los acuerdos que se han suscrito y que se están ejecutando. Pero veamos por partes. Hace ya varios años que se dictó la ley que modifica el Código Penal con relación al ilícito de ganancias ilícitas, valga la redundancia, el delito de ganancias ilícitas. Este delito fue incorporado en la reforma que hizo al Código Penal el doctor Blattman, allá por los años 96, 97, por ahí, el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Y después ha sufrido dos modificaciones más. Y la última modificación es precisamente por recomendación de Gafilat. Entonces, digamos que la normativa puede que esté adecuada, quizás merezca ajustes. Precisamente por esos ajustes que la normativa penal boliviana con relación a la legitimación de ganancias ilícitas se está evaluando, es que esta comisión que ha llegado al país va a ser una evaluación que va a tardar entre 12 y 15 meses. O sea, hay mucho tiempo en el cual ellos van a estar haciendo la evaluación. Tienen que entrevistarse con cerca de 90 instituciones entre públicas y privadas para explicar, comentar, encontrar soluciones a las observaciones que tenga la población civil, las instituciones o las reparticiones públicas. Entonces no es algo que signifique presión inmediata para ser resuelto. Creo que ahí hay una exageración y eso como un mecanismo de presión que el gobierno está buscando para que ese proyecto de ley se apruebe sin observaciones en el legislativo. Qué importante que es esto que está diciendo. No es urgente. El gobierno está urgido de incrementar su poder.
y de asustarla a la gente, esto de aquí hay que decírselo a todos, porque con esto cambia absolutamente todo. Gafilat debiera decir, señores, yo no tengo el apuro de que se haga ahorita. Hemos visto esto y podemos revisar lo que tienen hecho y vemos qué ajustes hacemos. Todavía está en manos de ellos, sigamos. ¿Es posible que este organismo designe una comisión para tal vez consensuar una normativa en Bolivia? ¿Por qué le consulto? Porque en Bolivia está toda norma o toda ley como que ligada al tema político. A ver, esas son las intenciones del gobierno, ¿no? El gobierno quiere utilizar este tipo de leyes para tener elementos de persecución política por la vía judicial. Eso queda clarísimo. El Gafilat no va a entrar nunca en ese juego. El Gafilat lo que está buscando es precisamente que los delitos vinculados a terrorismo y a corrupción pública y a lavado de dinero y a narcotráfico, etcétera, estén debidamente controlados por los estados que conforman este organismo. Entonces, ahí hay una gran dificultad en el caso boliviano, y es que más del 70, creo que el 80% de nuestra economía es informal. Vale decir, no tienen registro tributario, no utilizan banca, son personas que comercian sin registro de su comercio, ¿no? Ahí tiene usted el contrabando, la comercialización de vehículos. O sea, hay demasiadas actividades informales en el país. Entonces, ¿cómo pretender controlar todo ello? El gobierno busca, a través, y esa es la excusa que utiliza, decir que todas esas actividades deben tener igual que ser fiscalizadas, y por lo tanto es que es así de amplia la perspectiva de su proyecto de ley, para que cualquier persona pueda ser investigada. Pero no es pues correcto pretender que se criminalicen las actividades comerciales que no están siendo registradas, porque el Estado no hace nada porque se registren. El Estado amplía cada vez más los montos de las personas que trabajan por cuenta propia o que tienen este régimen simplificado y que por lo tanto tributan nominalmente. Ahí está el grueso de la actividad comercial boliviana y resulta que no es formal. Y hay una otra cantidad enorme de personas que comercian y que no tienen ningún tipo de vínculo con el Estado. Entonces, es injusto que por la forma en que se configuró la economía boliviana, hoy pretendan tener un mecanismo de persecución política a través de este proyecto de ley. Es absolutamente injusto y no creo que el Gafilat se preste a ese juego del gobierno. Precisamente por eso, en esta visita in situ, que se llama, que ha iniciado en estos días el grupo de expertos de la Gafilat, se van a reunir con instituciones de la sociedad civil, y es ahí donde hay que presentar este tipo de objeciones, de consultas y hasta de temores respecto del proyecto de ley, para que este organismo, cuando emita sus recomendaciones, se ajuste, esas recomendaciones reciban el input de la sociedad y se ajuste el proyecto de ley. El gobierno está queriendo aprobar su proyecto de ley rápidamente, sin que se haya terminado esta visita de evaluación que está haciendo Gafilat. Entonces ahí está. Fíjense lo importante que es lo que dice Gary. El gobierno está presionando porque está apurado a presionarte políticamente. Quiere tener instrumentos políticos en su mano. Esta mañana decíamos, el contrabando no puede llegar, el gran contrabandista no llega a los mercados. El que vende en los mercados hace los esfuerzos más grandes del mundo para ir a comprarle la mercadería que vende el tipo. El gobierno lo que quiere es presionarte. Tiraste un cohete, a la mierda, tiraste un cohete, sos terrorista. Tiraste un cohete, hiciste bloqueo, impediste el paso de una autoridad o de alguna persona o de algún grupo de personas, estás haciendo un bloqueo que es terrorismo. Y el terrorismo, y encima qué cargo tenés o qué actividad tenés.
soy vendedor de mercado, a la mierda, tenés que ver con el contrabando, y el contrabando tiene que ver en algunos casos con narcotraficantes, a la mierda, te meto por narcotráfico. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante lo que dice Gary, que el Gafilat hable, no le aprueben nada y se acabó el asunto, sigamos escuchándolo. La necesidad de la movilización ciudadana, de la presión ciudadana para que no se vuelva a aplicar como ocurrió al principio de la gestión del presidente Arce. El gobierno apunta, sin embargo, a las movilizaciones de sectores sociales, como que ya están empezando, pero se va, digamos, por el tema de las ganancias que tienen. A colación de ello, el tema del contrabando, ¿no? El lavado de activos y el tema del narcotráfico. Es decir, serían estos tres últimos los que debería atacar de verdad, digamos. ¿Cuáles serían los temas centrales de la legitimación de ganancias? La corrupción pública. Miles de millones de dólares de corrupción pública, no se conoce su destino. Tenemos el caso concreto, Cotas, acaban de sentenciar a un sujeto por el daño que le ha causado a la cooperativa a 4 años de cárcel, pero nadie habla de la recuperación de cerca de 40 millones de dólares que han desaparecido de los activos de la cooperativa. Es ahí donde tienen que investigarse. O lo que ocurrió con el fondo indígena, ¿no es verdad? Entonces, hay muchos casos de corrupción pública que pueden llegar a la sanción penal a los autores, si es que llegan, pero no se hace nada para recuperar los activos que perdió el Estado por esa corrupción. Entonces, esa es una de las prioridades que tenemos. Está Gabriela Zapata Montaño, presa no sé cuántos años, ¿y cuánto tiene en su cuenta? 40 millones de bolivianos, 7 millones de dólares, 50 millones de bolivianos, 7 millones de dólares. ¿Le quitaron algo? No. ¿Por qué? Porque era la novia del presidente. Sigamos el último poquito que falta. Entonces, esa es una de las prioridades que tendría que tener el Estado en la persecución de la legitimación. La otra legitimación que es también funesta es la del narcotráfico. El narcotráfico entra y lava activos en el mercado de una manera absolutamente impune. Recién cuando ocurre lo que le ocurrió a Sandoval en Brasil, que lo matan, es que el gobierno se da cuenta que era narcotraficante y recién se dan cuenta que tenía muchos activos y que tenía actividades ilícitas. Entonces, eso es algo que tiene que llamarnos la atención porque está ocurriendo permanentemente. Otro de los casos, el de Nayar, que era un multimillonario con actividades que no representaban su movimiento económico, pero se enteran después de que ocurre el incidente con los 3 policías asesinados. Entonces, el Estado no está controlando a los que verdaderamente hacen lavado de activos en la economía boliviana. Y el otro es el contrabando, sin duda alguna, uno de los problemas más añejos, más antiguos de la economía boliviana, pero que en este gobierno ha tenido a un sector de apoyo incondicional al gobierno, porque les permiten actuar impunemente con la ropa usada, con los vehículos chutos, etcétera, etcétera, y el contrabando de combustible que va y viene. Entonces hay mucha tela para cortar en los verdaderos promotores de las ganancias ilícitas y el lavado de activos, y no es con el ciudadano común, no es con el comerciante pequeño, no es con el profesional independiente con el que hay que ensañarse. Es más bien con estas mafias organizadas de funcionarios corruptos, de narcotraficantes y de contrabandistas. ¿Bolivia debe tener un plazo para poder tener estas normas o simplemente tendría que ejecutar las que ya existen o tal vez mejorarlas? La visita de este grupo, la Gafilat, precisamente va a ser una evaluación del marco normativo, pero también una evaluación del marco institucional. Va a ver cómo están funcionando las instituciones que tienen responsabilidad en el combate de la legitimación y el lavado de activos. Esas recomendaciones van a ser pertinentes, pero yo estuve revisando hasta hace unos minutos la legislación peruana con relación a la legitimación de ganancias y prácticamente el artículo penal es el mismo. Así debe ser también con Uruguay, con Argentina, con Perú, con Chile, porque el delito es uno y la redacción del tipo penal es uno. El tema está en la acción institucional. El Estado, como le refería con los casos de Cotas, con el caso del Fondo Indígena, con el caso de Nayar, no está actuando
en previsión. Cuando ya ocurren los hechos, recién se dan cuenta que esas personas entran en un perfil delincuencial y no se hace nada por recuperar los activos. Entonces, sí hay una debilidad en el Estado, pero no es una responsabilidad del ciudadano, sino del gobierno. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.